Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Cuento un poco de historia de esta reunión. Cómo empezamos a discutir sobre la posibilidad de este evento que esperamos sean muchos más. Yo, como buen filósofo, tengo una insensibilidad por la historia muy grande. Y un par de conversaciones con Medófilo Medina me dejaron tremendamente sorprendido, pues en particular de el relato nacional que tenemos los colombianos. Pues este tema de la participación de Haití en nuestra independencia, qué significa, por qué esto se ha ido desapareciendo. Un colombiano regularmente, uno le cuenta esto y resulta tremendamente sorpresivo. Lo he intentado ya en la familia, en los amigos, que va a tener que ver Haití con Colombia. La composición del ejército independentista de los 2000 y pucho que contaba Medófilo Medina, ¿no? Me acuerdo el día que me contó, si eran 200 personas de las Antillas, 200 ingleses muy delicados, decía el texto. Pero era muy diverso, esto porque no se cuenta. Pero dentro de estas historias previas hay una que en particular me marcó por todo lo que significa para Colombia hoy día la reflexión sobre derechos humanos y la construcción cultural de estos derechos también, no solo la construcción legislativa, normativa, sino la construcción cultural de los derechos humanos y qué significa. Y es algo que nos descrestó en la oficina de estas historias fantásticas que nos cuenta Medófilo Medina. Y es que después de la batalla de Boyacá, Bolívar, en una propuesta de negociación, de conversación que le manda Morillo, le dice, no vamos a empezar a conversar en términos amistosos, porque esto es una independencia, Colombia va a ser independiente. Pero lo que le propongo es que hagamos un tratado de regularización de la guerra, ¿no? Es 20 de noviembre. Sí. 20 de noviembre. Y esto es muy importante porque es tal vez uno de los principales textos, de los primeros textos de derechos humanos en la historia universal. Y Bolívar, quien en un inicio de su campaña militar, porque pues todos los líderes como los seres humanos son diversos y contradictorios, en algún momento de su proceso defendió la idea de la guerra a muerte, ¿no? Después de un proceso de evolución de este conflicto, de esta guerra, estaba defendiendo la idea de que no nos permitiéramos ni en la guerra tolerar ciertas cosas contra otros seres humanos. Y esto lo dice Bolívar en un momento en el cual pues está ganador, no está arrinconado, está con un ejército poderoso después de haber ganado una guerra, una batalla. Y hoy pues una sociedad que ha vivido recientemente temas como los falsos positivos y ese tipo de temas debería recoger en estos elementos de la historia nuevas fuerzas para reinventarse y decir, bueno, es que nosotros mismos hemos imaginado otro proyecto de humanidad y no debemos permitirnos ciertas cosas. Entonces, alrededor de estas conversaciones pensamos que era importante hacer esto, no solo para nosotros, unos cuantos, 2 o 3 en la oficina que teníamos el privilegio de escuchar a Medófilo Medina, sino generar una conversación más amplia sobre qué significa la interpretación de la historia y cómo contribuye eso a la construcción también de una identidad nacional, porque eso es un poco lo que nos muestra Sandra está en juego. Eso no simplemente es una descripción precisa o imprecisa de lo viejo, sino todo esto contribuye con la construcción de una narrativa de quienes somos hoy día. Y sobre ese tema quiero centrarme de aquí en adelante. Yo trabajo en temas de cambio de comportamientos y políticas de cambio de comportamientos, políticas culturales. Y soy alumno de Antanas Mockus, quien planteó hace muchos años que el desempeño de las sociedades
no dependerá exclusivamente de las transformaciones legislativas, de las transformaciones normativas, son importantes, pero hay que ver una serie de elementos también importantes en el desempeño de nuestra sociedad, como las reglas informales. Esto es un cuento que arranca, aunque mucha gente no lo sepa, en discusiones en la nacional sobre cómo mejorar la universidad colombiana, cómo meter a la universidad en la investigación de punta. Y la molestia en Mocus era que cada una de estas discusiones siempre desembocaba en un decreto ley, en una regla formal. Y quedábamos satisfechos con que eso estaba escrito en el papel y ahora somos una nueva universidad, aun cuando nuestras prácticas y muchos de nuestros códigos y nuestras normas informales en la vida diaria seguían exactamente igual. Entonces decía, tenemos que intervenir nuestra cultura académica si queremos tener una cultura académica de calidad. Y es un poco el rollo que origina la reflexión de cultura ciudadana con muchas otras problemáticas. Entonces, el tema de los derechos humanos, que está bien planteado, pues aquí nos comenta el profesor que tiene un soporte constitucional elegante, bien estructurado, pues no se va a llevar necesariamente a la práctica simplemente porque esté ahí escrito en el papel, sino debemos revisar los correlatos culturales, lo que pensamos nosotros los colombianos sobre los derechos humanos y demás. Quiero mostrarles un par de datos, muy corto. Esto es un proyecto 2011 con el Ministerio del Interior sobre cultura de los derechos humanos en Colombia. Hay muchos datos escandalosos, yo tengo aquí un par. Esto es como la tolerancia social a la desaparición forzada. Entonces hay una pregunta que dice, a veces hay que hacer limpieza social para eliminar personas que están perjudicando a la comunidad, ladrones, drogadictos, prostitutas, homosexuales. Pues ustedes miren que en la región atlántica eso llega a 46%, en la región andina 37%, el promedio nacional da 38%, es decir, 1 de cada 3 colombianos considera que eso es necesario de vez en cuando. Siguiente, es el promedio, 38%. ¿Chao? Ya está. Estas otra vez hay que pasar por alto los derechos humanos para alcanzar el desarrollo económico del país. Entonces, por ejemplo, tenemos en la región, dale, eso, 14% en el país, digamos, eso es una pregunta bastante grave, una afirmación bastante grave y tiene un respaldo en millones de personas en Colombia. Hicimos unas encuestas foco, aquí están estos resultados. Creo que me corrí, ya me voy. Pero estos son unas encuestas que hicimos en poblaciones especiales críticas fundamentales para la política de derechos humanos en el país. Por ejemplo, los servidores públicos que trabajan derechos humanos en el Estado colombiano, ¿sí? Miembros de la fuerza pública, es decir, del ejército, la armada, la policía, que son pues los líderes de temas de derechos humanos allá y demás. Bueno, entonces ustedes pueden ver que en el grupo de expertos en derechos humanos de las Fuerzas Armadas esto era 9%, casi 10%, y en servidores públicos llegaba a 10%. De hecho, esto yo no lo entiendo todavía. Estos son los que son los expertos en derechos humanos del Estado colombiano y de las Fuerzas Armadas, y ahí, aún así, esa pregunta salía altísima. Siguiente. Bueno, una cosa que nos impresionó es que un objetivo del proyecto es hacer una medición nacional, una muestra a 5 regiones, y hacer una serie de actividades en 3 municipios mucho más detallados. Estos municipios que se escogieron con un criterio, y es, vamos a escoger municipios con historia de violación de derechos humanos alta, media y baja. Pero una de las cosas que sale aquí más protuberante es que Tunja, que fue el escogido como bajo violación de derechos humanos, tiene un 22% de personas que dicen que él o un miembro de su familia ha sido víctima de violación de derechos humanos. Es decir, estamos en un país en donde hasta un municipio en donde se supone que hay una baja violación de derechos humanos, el porcentaje de personas que reporta esto es muy alto. Ahora, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el lío aquí? Pues insistir que esto no es un problema solo del Estado, el Estado es fundamental, sino que aquí hay un problema de
identidad y construcción de ciudadanía. Voy a centrarme en un punto que ha sido mi tema de trabajo en los últimos 10 años, y es construcción de identidades culturales y narrativas de identidad. Un tema que desde la sociología de Norbert Elias y la psicología social contemporánea me ha fascinado es hasta dónde o de qué manera influyen los demás en el comportamiento nuestro. Hay un artículo famoso que explica este tema de las normas sociales, y es muy simpático, que se escribió en 1992, dos psicólogos sociales en Princeton, que estaban haciendo una reflexión sobre consumo de alcohol en el campus de la universidad. Princeton tenía un problema de consumo de alcohol desmesurado a principios de los 90. Los gringos, que tienen datos de todo, tenían un ranking de consumo de alcohol per cápita en eventos públicos, y la inauguración de semestre de Princeton aparecía en segundo nivel. Mucho chupe. Después de las 500 millas de Indianápolis, que no sabía yo que era un lugar en el que se consumía tanto licor. Entonces las directivas, preocupadas por esta situación, pues invitaron a los científicos sociales de la universidad que ayudaran a entender qué es lo que está pasando, y dos psicólogos sociales encontraron un fenómeno que hoy es icónico en la investigación sobre normas sociales. En una investigación con 134 estudiantes de la universidad, les preguntaron básicamente sus preferencias de consumo y les preguntaron qué se imaginaban ellos del grupo. Entonces, estudiante número 1, ¿cuántas cervezas estaría usted deseoso de tomar a la semana? Diga lo que quiera, ¿con cuánto estaría pleno, realizado, satisfecho y feliz? Con 8 cervezas. ¿Con cuántas cervezas cree usted que estaría pleno, realizado, satisfecho y feliz un estudiante promedio en Princeton? 16. Estudiante número 2, ¿con cuántas cervezas estaría usted pleno, realizado, satisfecho y feliz? Con 8. ¿Cuántas cervezas usted cree que consumiría un estudiante promedio en Princeton? 16. Más o menos ese era el tipo de respuesta. Muchos, todos decían yo quisiera consumir 8, pero el resto de la gente aquí en Princeton quiere consumir 16. A este fenómeno los psicólogos lo llamaron ignorancia pluralista. Pero ¿por qué es tan importante este tema en la investigación comportamental contemporánea? Y se convirtió en el artículo más citado en el mundo hoy día en teoría de normas sociales. Porque cuando usted verifica las prácticas de consumo real de la gente, es decir, cuánto terminaba consumiendo un estudiante en la práctica, usted encuentra que el consumo efectivo se parece más a lo que esta persona se imagina de su grupo que lo que esta persona considera deseable moralmente como individuo. Es decir, es un artículo que de manera matemática muy precisa nos mostró que nuestro comportamiento es más parecido a nuestra idea del grupo que a nuestra convicción de lo que es mejor. Entonces, esto se ha visto ya en muchos otros fenómenos. Hay otros investigadores como Jerry Mackey que han mostrado que fenómenos milenarios comportamentales como la deformación de los pies de las niñas en la China, o la mutilación de los genitales externos de niñas en África, ablación, infibulación, están ahí por puras normas sociales, es decir, por la expectativa que la gente tiene de su comunidad. Este tema, ya desde Norbert Elias, que no es que sea muy leído aquí, era muy importante en la tradición sociológica. Entonces los psicólogos lo han logrado mostrar recientemente de manera muy precisa y muy variada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo nuestro rollo, derechos humanos, Colombia, América Latina y demás? Lo que hemos notado a partir de 70 mediciones de cultura ciudadana en diferentes ciudades de América Latina es que este tema, que con comportamientos puntuales como el de consumo se veían en Princeton, en Colombia o en México se dan de manera generalizada. Es decir, en general, el colombiano, el mexicano, el salvadoreño, el brasilero, es una cosa muy sistemática en todo el continente latinoamericano, tiene una idea de sí mismo que es muy distinta de la que tiene de su comunidad. En general, el latinoamericano tiene una idea de sí mismo como una persona muy correcta, muy bien comportada, muy juiciosa,
muy respetuosa de las normas. Pero cuando opina sobre los demás, tiene una idea de que todo el mundo es tramposo, todo el mundo es corrupto, todo el mundo es transgresor. Entonces, estos son algunos de los resultados de la encuesta que escogí, pues solo de algunas ciudades de varias capitales de América Latina, para mostrarles el indicador de gusto por la ley y las normas de muchas de las ciudades que estamos estudiando. Esto es, ¿cuánto le parece a usted importante la ley y las normas? En unas preguntas que indagan por la intensidad de la conciencia del respeto por la ley y las normas en las personas. Sorprendentemente, estamos en sociedades en donde la gente es hiper legalista, en primera persona. Entonces esto contradice un poco la narrativa histórica de muchos analistas de que estamos en sociedades anárquicas, en donde la gente no le gustan las normas, en donde... No. Desde el punto de vista individual, a la gente le encanta la ley y las normas. Sorprendentemente, cuando con Naciones Unidas logramos hacer la medición de cultura ciudadana en Estocolmo, resultó que Estocolmo está 30 puntos por debajo que Cartagena en entusiasmo por la ley y las normas. Y esto sí es muy raro. En 2015, con la Universidad de California, hicimos la medición con el mismo indicador en San Diego y dio 38% de entusiasmo con la ley y las normas, mucho menos gusto con la ley y las normas que en cualquiera de nuestras ciudades. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, ustedes ven, son gente encantada, súper normativa, súper legalista. Según la teoría de normas sociales, pero también la sociología cultural, nos ha enseñado que lo que pensamos de nuestro grupo es mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Esto que durante mucho tiempo fue tan fuerte entre la tradición económica, de que los seres humanos somos en nuestra práctica producto de nuestras preferencias individuales, es falso. Usted puede tener una preferencia moral individual, pero si su idea del grupo está en una dirección distinta, esa idea del grupo termina teniendo una fuerza en su comportamiento mucho más fuerte de lo que usted se imagina. Eso nos permitió explicar un fenómeno que seguramente en México también pasa: el que se salta el semáforo, no paga, todo el que se para en el andén y no respeta las normas, y se va a conducir un carro que alquiló en Estados Unidos y se comporta como un príncipe. La misma persona, en un contexto distinto, responde, digamos, a un contexto de manera diferente. Entonces, la misma educación, la misma moralidad, pero en un contexto distinto. ¿Qué es lo que cambia en el contexto? ¿Con quiénes estoy aquí? ¿Quién es esta gente? Entonces, miremos estos angelitos que les encanta la ley. ¿Qué piensan de sus conciudadanos? Entonces, tenemos dos preguntas muy fuertes en la encuesta. En su opinión, más de la mitad de los ciudadanos en su ciudad son corruptos y más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos. Entonces, cuando le preguntamos en Cartagena, que tenía entusiasmo por la ley de 92, en su opinión, más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos, sí, 92%. Y después dice, más de la mitad, el 67% dice que la mayoría de los ciudadanos en general son corruptos. Todas las ciudades colombianas están por encima del 50% de mal pensamiento. Es decir, la mayoría de la gente piensa mal de la mayoría de la gente. ¿Sí? En Estocolmo, sorprendentemente, eso se fue al piso. No es que el sueco tenga una narrativa más legalista, más normativa, sino que tiene una idea del otro más generosa, ¿sí? Y también más simétrica, más parecido a sí mismo. El otro se parece más a mí y el otro se porta bien, ¿sí? Entonces el sueco dice 15% de pensamiento negativo de los servidores públicos y 6% de mal pensamiento de los ciudadanos. De hecho, estamos en sociedades de gente muy buena. Somos muy buenos, que nos imaginamos entre una gentuza maluca horrible. Esto es muy grave, porque esto es el problema fundamental de la identidad. Eso es una suerte de endodiscriminación. Norbert Elias, en un texto maravilloso que se llama Establecidos y Marginados, dice que en general, cuando los pueblos estructuran los mitos identitarios, mitos fundacionales, agarran una cantidad de elementos positivos porque consideran que es fundamental que su sociedad esté caracterizada por lo mejor.
Pero él dice eso porque es europeo. Aquí estamos viendo sociedades que han establecido relatos de identidad a partir de elementos negativos, despreciativos. ¿Qué son las colombianadas? Que además encontré en Monterrey, en el DF, que están las mexicanadas, están las chilenadas. El gentilicio del país se utiliza para describir lo maluco, lo mal hecho, lo ordinario, lo tramposo, lo deficitario. Pero todos decimos, eso es esa gente. Yo tengo algo un poco mejor, que generalmente es porque, por ejemplo, hablábamos con la Paca, hay una cosa que a mí me obsesiona y estoy intentando como ponerlo juiciosamente por un libro con el BIT, pero es esa maña de ver los apellidos extranjeros con tanto aprecio en América Latina. Si no sé, un alemán se reúne con otro y, mi apellido es francés, pues a mí qué me importa, ¿sí? Pero un colombiano, un mexicano, un chileno exagera, digamos, porque en cualquier caso yo soy diferente. Es un código que me dice, yo no soy como esta gentuza. Soy parecido, pero yo tengo algo mejor. El problema fundamental es de identidad y un profundo desprecio por nuestra comunidad de contexto. Entonces, el tema de la construcción cultural de la igualdad no solo es un tema que se consigue en la ley y es fundamental, todas las conquistas, sino es un tema que se construye en el día a día. Y estas ideas que estamos viendo aquí nos muestran que todavía la construcción simbólica del otro común igual es una tarea que tiene una brecha por recorrer. La última, Alonso Sánchez Baute no es un historiador, es un muy buen novelista, me encanta cómo escribe y tiene un texto fantástico que se llama Líbranos del Bien, que cuando estaba estructurando el tema de mi tesis doctoral, una compañera me escuchó y me dijo, eso está muy parecido a lo de Alonso Sánchez Baute. Entonces me puse a buscarlo, lo conocí, nos volvimos amigos. Y este libro me lo he leído y es de lo que más regalo hoy día. Él se pone a contar la historia del conflicto colombiano a partir de su propia vivencia en Valledupar. Pues es un hijo de lo que se llama aquí élite vallenata. Y de pequeño conoció a Simón Trinidad y a Jorge 40, porque eran amiguitos de la misma cuadra. Y cuenta la historia de sus amiguitos, de las familias, porque uno termina siendo el comandante, un gran comandante de la guerrilla y otro es un gran comandante de los paramilitares. Pues eran dos niños de la misma cuadra. Entonces la novela es un poco entender qué pasa, cómo llegamos a esa situación. El texto es genial porque él llega a mostrar que ambos son, como buenos colombianos, obsesionados por el bien y quieren extirpar el mal absoluto de la sociedad. Entonces, buena parte de la tarea cultural es matizarle un poco a nuestra autointerpretación de buenos y nuestra interpretación de malos de los otros, cómo juzgamos los actos de los otros, cómo interpretamos los actos de los otros y cómo empezamos a construir una narrativa más llena de elementos positivos y de menos triquiñuelas y de menos... Ahí la historia nos aporta cosas importantes como este maravilloso texto de El Tratado de la Regularización de la Guerra que propuso Bolívar en noviembre de hace 200 años. ¿Listos? Gracias.